Nuestra historia comienza en Nueva York, un 15 de septiembre del año 2008, cuando la compañía global de servicios financieros Lehman Brothers entra en bancarrota y se convierte en la chispa que enciende una crisis global que ya se venía cociendo a fuego lento desde hacía años. Una crisis que evidentemente en España generó un gran número de cierres de empresas y por lo tanto un tremendo aumento del desempleo. La sociedad española venía de vivir una gran burbuja del ladrillo, cuya consecuencia había sido unos precios desorbitados para las viviendas y unas hipotecas de locura con unos precios que estaban sin duda fuera de lugar. Con este caldo de cultivo, el desempleo generado por la crisis trajo en consecuencia los impagos de las hipotecas y los desahucios. Ante esta emergencia social, el gobierno de España, entonces liderado por Mariano Rajoy, aprobó un Real Decreto para proteger a las familias hipotecadas en situación de vulnerabilidad ante el aumento desorbitado de los desahucios. El texto, conocido como Decreto Guindos o Código de Buenas Prácticas Bancarias, concedía una carencia de 5 años a las familias con problemas para hacer frente al pago de la hipoteca. Es decir, en lugar de pagar la cuota normal, que de media rondaba los 1.000 euros, una familia que se acogiera a este código podría pagar una cuota que en muchos casos no superaba los 50 euros durante 5 años. Pero ¿cómo se calculaba esa cuota que pagarían las familias vulnerables? Pues se hacía en base al Euribor. Aunque, como denunció Stop Desahucios Guipúzcoa, los bancos realizaron todo tipo de tretas para no conceder estas carencias, lo cierto es que hubo familias que pudieron acceder a este decreto Guindos y tener al menos un respiro con sus préstamos. Pero volvamos al presente, año 2023. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este decreto Guindos? Como ustedes saben, el Euribor está por las nubes. De estar hace 2 años en cifras negativas, actualmente está en un 4,18%. Esto significa que a la hora de calcular las carencias, el precio final, el precio resultante, es mucho más elevado. En Román Paladino, un caso concreto de una afectada, hasta hace unos meses estaba pagando 16 euros. Ahora, con un Euribor a 4,18%, la cuota que le sale a pagar supera con creces los 700 euros. Mi problema comienza cuando en 2007 solicito un préstamo a Cuchabán de 225.000 euros. Después, con la crisis, no pude pagar las cuotas y solicité una carencia cuya cuota reducida sí he podido pagar durante 5 años, hasta que ha finalizado. La nueva carencia tiene una cuota de 700 euros que no puedo pagar. Tengo 61 años y cobro la RGI. Estas cuotas elevadas tienen un problema añadido, porque si una cuota de una carencia supera el 50% de los ingresos de una familia, automáticamente el banco no concede la carencia, porque el resultado final no puede superar el 50% de los ingresos de un núcleo familiar. Por lo tanto, estas cuotas elevadas lo que hacen es expulsar a muchas familias vulnerables de la posibilidad de acogerse a este código de buenas prácticas bancarias. Es por eso que hace unos días en el Boulevard Donostiarra la plataforma Stop Desahucios Guipúzcoa realizó una rueda de prensa explicando cómo este código de buenas prácticas bancarias, que se aprobó allá por el año 2012, ha quedado completamente obsoleto y por ello piden un correctivo para evitar que muchas familias se vayan a la calle, se vayan al desahucio. Hay que modificar el Código de Buenas Prácticas Bancarias, concretamente la cuantía del Euribor. Es de sentido común, es totalmente racional. Es decir, lo pueden hacer perfectamente modificándolo mediante un Real Decreto. Lo han hecho desde el 12 en varios Reales Decretos, han modificado el Código de Buenas Prácticas Bancarias, en el 13 y el 17. Entonces, meter un correctivo al Euribor, por el cual, el momento que el Euribor esté en el 4,25, se mete un correctivo, imaginaros, de 2 puntos de reducción, con lo cual el Euribor en vez de 4,25 pasa a ser a 2,25. Bien, y hacer una escala en función de si el Euribor baja o sube, con tal de que la cuota resultante de las carencias sea asimilable y asequible a cómo lo fue cuando el Euribor estaba en valores negativos o un valor muy pequeño. Para evitar, insisto, que estas familias pues no se puedan acoger al Código de Buenas Prácticas Bancarias, pagar una cuota reducida y
vivir, es decir, tener una seguridad, porque estamos hablando de viviendas habituales, que han costado un montón. O sea, este sufrimiento no tiene precio y los partidos políticos se tienen que poner las pilas en el Parlamento Vasco y se tienen que poner las pilas a nivel estatal y lo tienen que hacer cuanto antes. Y además en Euskadi tenemos un problema añadido, porque para poder acceder a este código de buenas prácticas bancarias es necesario que el préstamo, que el precio de la vivienda, no supere los 300.000 euros. En el caso concreto de Euskadi, ya sabemos que en la época de la burbuja ese precio era habitual para muchas viviendas que incluso eran pequeñas.